esa charla sobre las caras de la muerte y bueno, con este panorama que nos dan sobre la violencia que existe y la muerte en México. Ayer que teníamos la oportunidad de escuchar al doctor Matos Moctezuma, que nos platicaba también sobre lo que es la experiencia de la muerte en nuestro país, pues creo que finalmente, si nosotros nos damos cuenta en este transcurso histórico que tenemos, pues siempre hemos vivido cercanos a la muerte. En México, si a veces pensamos que el periodo mesoamericano era pues, muy bonito, donde todos convivían y danzaban a las flores y a la tierra, pues es totalmente diferente, ya que había muchas guerras entre los diferentes pueblos que habitaban Mesoamérica y que había enfrentamientos, y había una muerte constante. Cuando viene la etapa de la colonia por parte de los europeos, sabemos que también la muerte vuelve a estar presente y la violencia en México de igual manera. En el periodo de independencia, revolución, etcétera, hasta nuestros tiempos, pues creo que el panorama que existe en México siempre está, o nos tiene presentes cercanos a la muerte, y entonces pues sabemos, yo a veces lo veo como los insectos o las mosquitas que a veces salen y no saben si van a regresar a su casa. Los seres humanos estamos viviendo esto constantemente y en México creo que sucede de la misma manera. Entonces, yo planteo que hay diferentes caras de la muerte, porque si pensamos que la muerte es una sola, creo que en México le hemos dado diferentes caras. Uno es finalmente el suceso, el morir, y creo que ayer se planteaba justamente que el mexicano a veces decimos, no tenemos miedo a la muerte, pero creo que hay un temor al suceso, a la manera en cómo nosotros vamos a morir, esa incertidumbre de saber cómo me va a ir cuando yo me trascienda. Creo que esa es la parte del temor. Y por eso también el mexicano entonces se ha dado a la tarea de crearle diferentes caras. Las caras que tienen algún vínculo, ya no tan agresivo, a veces de compañerismo, de cuatismo, a veces la parte lúdica y pues la parte violenta también. Entonces vamos a ver un poquito de estas caras. Y bueno, pues se hablaba de los ritos mortuorios, curiosamente también, y vemos ahí algunas formas en cómo se trataba el cuerpo. Incluso el llamar el sepetateo viene justamente de que cuando alguien fallecía, pues se le enredaba en un petate y se le enterraba. A veces también se mencionaba ayer que se colocaba en algunas vasijas simulando la posición fetal. ¿Para qué? Pues para que renaciera. Es decir, siempre en México, en Mesoamérica, nunca se ha pensado que la muerte es el fin. Es decir, la muerte solamente es un paso y es continua la vida. O sea, lo que muere es el cuerpo, pero la parte espiritual continúa, es eterna. Y ese pensamiento mexicano entonces nos lleva a que sí tenemos miedo al suceso, pero sabemos que vamos a seguir existiendo. Hay dos grandes preguntas en México, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y yo siempre he dicho que curiosamente, a pesar de tantos avances científicos, como hace un rato mencionaba el doctor David, pues aún no sabemos responder de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces esa incertidumbre nos lleva a crear mitos, crear técnicas de cómo tratar a la muerte. En Mesoamérica, pues sabemos que hay un mito que habla justamente sobre cómo se da la creación de la vida, de la humanidad, y justamente la vida la da la muerte. Es decir, este mito del Mictlán, en donde se va por los huesos y después se trituran y a partir de ahí se elabora una masa junto con lo que es la sangre de los penes de los dioses, y esa masa es la que pues da origen a nuestra carne, a nuestros cuerpos, por eso somos morenos, y de ahí surgimos nosotros, es decir, somos creados de la misma muerte. La medición del tiempo, pues nosotros nos damos cuenta ya desde Mesoamérica, hacía mucha alusión a la muerte. Sabemos que los meses eran de veintenas, 20 días, y el sexto día, el Miquistli, que estaba dedicado al óbito, es decir, al muerto, y vemos ahí los otros meses, ¿no? Micahuitón, que era la fiesta de los muertecitos, los niños pequeños que morían y que iban a un árbol que llamaban el árbol de la mamazón, donde terminaban de criar. La gran fiesta de los muertos, que más o menos estaba en los meses de agosto, en algunos poblados otomíes nahuas. El Quecholi, que estaba dedicado para los guerreros que iban con Tonatiuh. Y había un espacio donde se
vinculado, se celebraba al quien recogía las almas de los muertos, y había un espacio también para la vida después de la muerte. Entonces, si nos damos cuenta, el calendario mesoamericano tenía mucha alusión a la muerte. Volvemos a lo mismo, siempre estaba presente en nuestra cultura mexicana. Y además, fíjense que había algo curioso, siempre no era como ahora, que en el caso judío-cristiano, en donde se piensa que aquel que muere se va o al infierno o se va al cielo. No, había diferentes espacios, había para todos. Había para los muertecitos, para los niños, había para los que se embriagaban. Acuérdense que estaba prohibido embriagarse con el pulque, solamente algunas personas pueden tomarlo, pero aquel que se embriagaba y moría de esto, pues también tenía su espacio. A los que eran adúlteros también tenía su lugar. En mi clan, y había un lugar muy especial para acompañar al dios del sol, o a la entidad del sol, para aquellas mujeres que morían en parto o los hombres que morían en batalla. Ellos tenían la oportunidad de acompañar durante 4 años al sol en todo su recorrido por el cenit, y al final de esos 4 años se transformaban en colibríes. Entonces el colibrí es un elemento sagrado para estas culturas mesoamericanas, pero aquí lo importante también es conocer todos estos elementos míticos que se van sumando en esta cultura mexicana. Es decir, si yo muero ahogado tal vez de gota, o me cae el rayo, me voy a tener un espacio acompañando a Tlaloc, el Tlalocan. Entonces había un lugar reservado de acuerdo a la muerte que teníamos. Pues ahí están los nombres de los espacios: el Tonalcautitlán para los niños, el Ometochtli, que además estaban ahí el dios conejo para los alcohólicos, Tlazoteotl para los adultos, el Mictlán para quienes morían por enfermedades, el Tlalocan, decíamos, los que morían ahogados, y el Tonacali, que era para acompañar al dios del sol. Y bueno, dentro de estos ciclos vitales, agrícolas, o periodos de tiempo que tenían en Mesoamérica, curiosamente yo a veces les comento a mis alumnos que la gente en México tiene una referencia al 2 de febrero, y muchos dicen, pues se celebra la Candelaria, pero pocos mexicanos saben quién es la Candelaria y qué hace la Candelaria. O sea, saben que es una virgen, pero no saben qué hace la virgen y qué poderes tiene. Pero sí sabemos qué hacer esa fecha del 2 de febrero, es decir, comer tamales y tomar atole. Entonces lo que celebramos ese día es el inicio de un nuevo ciclo agrícola, el nuevo ciclo de vida, porque además se empieza a sembrar, a preparar la tierra para el maíz, y el maíz pues es el elemento que nos da la vida también. Hay otros mitos que hablan también de cómo con la masa del maíz se elabora la carne de los humanos. Entonces el maíz es una de las plantas sagradas para nosotros. Entonces cuando nosotros vamos a comprarnos nuestros tamales y nuestro atolito para celebrar el 2 de febrero, pues lo que estamos haciendo es esta ritualidad de abrir un nuevo periodo, un nuevo ciclo. Es decir, nos comemos a la muerte en el tamal. El tamal puede ser el petateado que ya mencionaba yo. Es el muerto que se petatea, se envuelve en el petate y se entierra. Eso es lo que significa el tamal. Por eso en nuestras ofrendas mexicanas siempre vamos a observar que se colocan tamales, y estos tamales son dedicados a los difuntos. Es decir, se coloca un tamal por difunto dentro de la ofrenda, por petateado. Entonces nos comemos los mexicanos a la muerte. Ahora vamos a ver al rato lo que es también este tipo de calaveritas, ¿no? Que ahora son de chocolate, de azúcar, y que también nos los comemos, pero en un principio esta parte simbólica era comernos el tamal. Pero al mismo tiempo lo acompañamos con el atole, y el atole es la vida, es la bebida de la vida, porque se elabora justamente con el maíz. Entonces es hacer esta unión entre la vida y la muerte cuando comemos en esta ceremonia ritual que tenemos nosotros el 2 de febrero, y que poco nos interesa a la Virgen de la Candelaria, con todo respeto, pero lo que nos interesa es justamente celebrar este ciclo, unirnos, porque sabemos que la vida es continua en México. A la llegada de los europeos sabemos que ellos traen un pensamiento totalmente diferente, y entonces se rompe toda esta creencia sobre los diferentes espacios a donde pueden ir los muertos.
y nos dejan solamente con dos opciones, ¿no? El cielo o el infierno, porque el purgatorio pues sabemos también que ya lo eliminaron porque el Vaticano así lo decidió, ¿no? O sea, y así siempre lo han decidido. No sabemos si existe el cielo o existe el infierno, pero pensamos nosotros que si somos buenos nos vamos a uno, si somos malos nos vamos al otro. Pues así ya no tenemos más opciones, ¿no? Según ellos. Y bueno, entonces nos dejan ya esa opción entre lo bueno y lo malo, pero siguen existiendo estas preocupaciones por cómo sucederá nuestra muerte. ¿Qué nos queda a los mexicanos, ¿no? Sobre todo por esos panoramas que nos han empezado a hablar, que vivimos en México, de violencia, de experiencias, de accidentes, y sobre todo porque cuando nosotros encendemos el televisor, pues lo único que vemos es violencia, ¿no? Y además es lo que venden, o sea, no es porque sea la única realidad, sobre todo porque los noticieros en México están vinculados justamente a estos grupos que tratan de vendernos la idea del miedo y tenernos así, ¿no? Y sabemos que también es una realidad, pero nos aumentan el temor justamente a los mexicanos, ¿no? ¿Y para qué? Pues justamente para tenernos tranquilos, para someternos. Y entonces, pues decía yo, ¿qué les queda, o qué nos queda como mexicanos? Pues suavizar un poco el asunto, ¿no? Que no esté tan fuerte, tan pesado este pensamiento sobre la muerte. Y entonces es mejor hacernos de amigos de la muerte. Y es decir, creamos entonces el personaje, la otra cara, la muerte como personaje. Y entonces con este personaje podemos vincularnos, podemos hablar, podemos ser sus cuates, sus compadres, y empezamos a hablarle de diferentes formas, ¿no? La huesuda, la calaca, la tilica, la flaca, etc. Para tener este contacto. Y además también para que estas muertes violentas no nos lleguen, es decir, cuando nos llegue el momento de morir corporalmente, por lo menos que sea de la manera más suave posible y que no tengamos una muerte tan violenta, gracias a nuestra comadre la muerte. Y bueno, pues tenemos también que hay celebraciones rituales a la muerte, es decir, a los muertos, por eso hablamos de las diferentes caras, a los muertos que ya se fueron, es decir, nuestros ancestros que vienen a convivir con nosotros, y aparte a la muerte, es decir, a la que se los llevó, pero que están viviendo con ellos. Tal vez para algunos es difícil entender al mexicano pasarse toda una noche en el panteón, llevando su café, su comida, y estar en la tumba como una mesa y estar comiendo con sus muertos. Poner las ofrendas, a veces tal vez pensarán que solamente es una forma museográfica o es estética el poner una ofrenda en México, pero para muchos tiene un significado que va más allá, es decir, preparar el espacio para comer con ellos, y literalmente lo hacemos. Incluso se deja un espacio en la mesa para que ellos se sienten y degustar lo que más les apetecía cuando ellos estaban vivos. Entonces la ofrenda tiene un significado muy fuerte para los mexicanos. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que es la ofrenda. La ofrenda se colocaba a ras de suelo. Ahora cuando vemos que se coloca sobre una mesa nos referimos más a un altar, y tiene una idea más judeocristiana, más europea. El a ras de suelo era poner la ofrenda porque la tocaba la madre tierra para los mesoamericanos. Y ellos daban, si la tierra daba el alimento, ella también tenía que recibir esa parte del alimento. Y sobre todo, pues, sabemos hay algunas flores, algunos frutos que son los que se colocan en Día de Muertos para que vengan nuestros ancestros y se alimenten de ella, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, solamente el caso Matlatzinca y el caso Otomí. Pero incluso entre los otomíes hay variantes para la colocación de la ofrenda. Los Matlatzincas, pues es la que se mantiene, sabemos que es un pueblo que desgraciadamente ya solamente lo tenemos en un municipio de nuestro estado de México, ¿no? En Temascaltepec, en San Francisco, justamente. Y esto, no voy a adentrarme a la cuestión significativa de la ofrenda, pero son las formas en cómo ellos recuerdan a sus muertos. Y ahora hablamos un poco de la muerte en el folclore mexicano, ¿no? O sea, parte de las otras caras de la muerte también. Y cuando nos tocaba a nosotros jugar a las canicas, pues ahora ya sé que muchos jóvenes ahora ya juegan más bien
videos que traen sus celulares y otros instrumentos. Nosotros nos tocaba jugar a las canicas, ¿no? Y era jugar también con la muerte, porque el hoyito donde iba la canica era tomar el poder al ir al hoyo, es decir, la transmutación simbólica, ¿no? O sea, tienes que morir para vivir y tener más poder. Ese era el juego de las canicas, ¿no? Pero además había muchas palabras, ¿no? El chiras pelas, otras, tus rodillas flacas porque todas son calacas. Había muchas frases que se decían durante el juego de las canicas, aludiendo a la muerte, ¿no? Aludiendo a la muerte. Cuando jugamos a la lotería, pues justamente también estamos involucrándonos. La calavera, la muerte, la calaca, es parte de las cartas de la lotería. ¿Y qué es la lotería? Pues ese juego al azar que tenemos en nuestra vida, que además viene o está vinculado con las cartas del tarot, ¿no? Que vienen desde Egipto y que se fueron transformando en llegar a Europa y que después nos llegan a nosotros, y tenemos muchos juegos al azar, pero que tienen mucha alusión justamente a esto y está vinculada a la muerte. El juego de la oca, serpientes y escaleras, tiene mucho misticismo y mucho vínculo también entre la vida y la muerte. Pues si vemos al personaje que está allá arriba, que ya falleció, pero creo que ya la AAA sigue reproduciendo, pues es la parca, ¿no? Es decir, un luchador que salía todos los domingos a luchar por la vida y es conocido por muchos jóvenes. Tiro de los Calaveras, ya no para los no tan jóvenes, pues yo creo que llegaron a escuchar a estos cantantes, ¿no? Que tenían muchas canciones. Y al hablar de las canciones, ayer Matos Moctezuma hablaba de los poemas y el arte vinculado a la muerte. Yo preguntaba, bueno, ¿y cuántas canciones en México, si contabilizáramos, están vinculadas con el personaje de la muerte? Imagínense cuántas canciones se le dedica a la muerte. Morir de amor y morir de sufrimiento y morir realmente. Bueno, en México nos morimos de todo, ¿no? Hasta nos morimos de risa, ¿no? Y hay una Barranca del Muerto, pues un espacio, ¿no? En la Ciudad de México, justamente, Barranca del Muerto, o la Calzada del Hueso, que está ahí, ¿no? También, o sea, la gente que sabe de la Ciudad de México ubica esos espacios que además tienen sus propios mitos vinculados a la muerte, ¿no? Y últimamente, pues la Santa Muerte, o sea, que ha cobrado mucho éxito entre la gente que tiene problemas económicos, enfermedades sociales, etcétera, de violencia incluso, la Santa Muerte, porque dicen, si ya no alcanzo yo a tener la protección de la Virgen de Guadalupe y otras vírgenes, pues la Santa Muerte sí. Hace un rato se hablaba del sistema penitenciario, ¿no? Carcelario. Hay muchos que retoman ahora o toman a la Santa Muerte como la protectora, porque esa sí me ayuda. Yo no le puedo pedir a la Virgen de Guadalupe de que échate a mi enemigo, ¿no? Al que me pega, véngame de él, pero sí le puedo pedir eso a la Santa Muerte. Y yo he visto en los sistemas también carcelarios a quienes utilizan a la Santa Muerte sin creer en ella, simplemente como un elemento de protección, porque de esa manera frena un poco la violencia del otro. Y algo muy recomendable, una película de culto en México, Macario, ¿no? Yo digo que, si no todos, yo creo que muchos hemos visto Macario, y es una película que nos muestra justamente esa idiosincrasia del mexicano con la muerte. Y además se presentan los personajes de Dios, el diablo y la muerte, pero Macario se acerca a esa muerte y se vuelve su amiga, justamente para que él tenga ese juego entre la vida y la muerte, y que su muerte cuando llegue no sea violenta, ¿no? Incluso es tan tranquila que se muere comiéndose su guajolote que él siempre quiso comérselo a solas, ¿no? Y no darle ni a sus hijos. Entonces, quienes conocen la historia de Macario, pues saben que eso ilustra justamente ese pensamiento del mexicano con la muerte. Y nosotros, pues decía yo, nos comemos a la muerte, ¿no? Incluso ahora si vamos a los portales, pues está la Feria del Alfeñique, que ahí podemos comernos muy tranquilamente un cráneo que tal vez para otras culturas sería complejo el vernos con un cráneo comiéndonos y que además tenga nuestro nombre, ¿no? O sea, decir así, cómete tu cráneo y dices, ah, tiene mi nombre, ¿qué me estás deseando, no? Pues aquí en México no pasa nada, aquí te lo comes y nos comemos la calavera, y qué padre que nos ponen el nombre y que nos las dedican y que nos las regalan, ¿no? Entonces, eso es otra manera también de ver la muerte, de tranquilizarlo.
Pues hablar de la muerte es, te digo que hay muchas caras, pero otro es la Catrina, justamente, ¿no? La Catrina, que nos daba el Pepe Posadas como esa crítica a la sociedad, a la falsa sociedad, a los ricos, ¿no? Burlarse de los pobres de los ricos, y la Catrina ejemplificaba un poco de esto, pero además ahora la Catrina se ha modificado, ha cambiado, se ha transformado, se ha multiplicado. A veces les digo, pues ya no sabemos si son Catrinas o osos panda, que les desfilan a veces en días de muertos, pero la Catrina está muy presente justamente por eso, ¿no? Porque seguimos riéndonos de la muerte y nos seguimos vinculando con ella a través del disfraz de la muerte, de la Catrina. Y ve nada más, o sea, ¿cómo llamamos a la muerte? ¿No? La muerte le llamamos de diferentes formas, todavía nos faltan muchas más, pero al muerto le llamamos muerto, difunto, inerte, calaca, flaca, huesuda, parca, catrina, tibirca, cadáver, el deceso, el occiso, el finado, el extinto, el óbito. Y nos faltan más, ¿no? Más nombres que le damos nosotros a la muerte. Y cuando alguien se va, pues decimos murió, pelpó, entregó el equipo, estiró la panza, se petateó, colgó los tenis, se puso la pijama de madera y otros temas. Es decir, nos burlamos de la muerte, ¿no? O sea, es una manera de decir que no me duela tanto. Y en México es muy común que cuando vamos a un velorio, pues está alguien velándose ahí y entre que lloramos nos tomamos el café y contamos el chiste, ¿no? Porque además no hay muertos malos. Ustedes vayan a un velorio y toda la gente llora y dice, pues es que era re bueno, ¿no? Entonces, sí era un maldito, ¿no? Pero en su momento pues no te puedes decir que era un maldito porque pues, se está velando. Entonces, ay, qué bonito, qué bueno era y qué malo que se murió, ¿no? O sea, es lo que nosotros expresamos durante el momento de la muerte. Es una manera de quitarnos el dolor, no de esconderlo o de negarlo, más bien de bajarle un poco la intensidad al dolor de la muerte. Y llegamos también a esto de lo que son la escritura de las calaveras, ¿no? Las calaveritas que desgraciadamente se van perdiendo en México, esa costumbre de escribir calaveras, y que creo que debemos de retomarlo, porque esta escritura de la calavera no es agredir al otro, sino seguir fomentando esta cohesión, esta integración entre los vivos, apoyándonos de la muerte, escribirle al otro y reírnos de nosotros mismos, porque yo recuerdo que cuando éramos niños pues nos aguantábamos de muchas cosas, era aguantarte y sobrevivir y vivir y formarte y fortalecerte. Ahora las primeras de cambio pues ya dices, pues ya me están haciendo bullying, ¿no? Y voy y me quejo, entonces ya somos bien débiles en eso. Yo no quiero decir que no, que permitamos la agresión, sí hay agresión, pero ahora ya nos sentimos en esta generación llamada generación cristal, que ya es bullying. Entonces espero que eso no sea bullying para ustedes. Quise dedicar para finalizar esta plática justamente a una calaverita, ¿no? De lo que estamos tocando. Andaba la muerte loca, toda llena de alegría, y donde encontró proyectos fue en antropología. Eventos de mitos y arte, y algo transdisciplinario, parece que estoy en el panteón, como rezando el rosario. La muerte quería su panteón todo lleno de huesitos, por eso cada año se inventaba congresitos. Tenía eventos con causa, pero además de los ritos reunía el alimento para dar a los perritos. Aunque nuestra facultad desde artes ahora baila, gracias a la invitación de la doctora Laila. No sabe a quién llevarse, pues ya nadie se deja, la gente no le tiene miedo y no la bajan de pelo. Deja que te asesore y llévate a los de planeación. De esa forma tendrás pilotes en tu panteón. Ya con esta me despido, disculpen lo mal contado. Qué bueno que los de artes hoy están de este lado. Y esta ponencia, muchas gracias.